Porque los europeos y los del continente americano nos consideramos cristianos, que conocemos al Dios verdadero. Porque, hermanos, el Dios de los católicos y el Dios de los protestantes y el Dios de los evangélicos es el mismo Dios. Es el mismo Dios Padre, Jesucristo, su Hijo y el Espíritu Santo. Pero sin embargo, la idolatría, el culto a las imágenes está regado en el 90% del mundo cristiano. Por eso entendemos lo que dice aquí, que ni aún con lo que viene, la gente va a dejar de adorar a los demonios. Ese es el versículo 20 del capítulo 9. Ni aún así, ni con estas plagas. Noten que el libro de Apocalipsis le llama a las trompetas plagas. Y nosotros aprendimos que no son 7 plagas. La Biblia habla de 7 plagas postreras. Pero a las trompetas, que también son 7, se les llama plagas. Así que podríamos decir que las trompetas son las plagas primeras y las copas de ira son las plagas postreras, así les llama la Biblia. Entonces no son 7 juicios, castigos, maldiciones, son 14 en total. Y ya aprendimos que las primeras 7 suceden antes del cierre de la gracia, cuando todavía hay oportunidad de arrepentimiento, todavía hay oportunidad de salvación, todavía Cristo intercede en el santuario. Y Dios va a permitir que vengan estos eventos terribles. Y por cierto, hermanos, en la quinta trompeta nos vamos a dar cuenta quién realmente está detrás de todos estos castigos terribles. La Biblia lo presenta como viniendo de parte de Dios. Y es cierto, Dios lo permite, pero Él no es el que inflige esas plagas. Y en la quinta trompeta lo vamos a ver clarito quién es el que está detrás. Anoche y antenoche leímos las citas donde decía de que es el diablo el que causa los desastres, es el diablo el que causa todas esas cosas terribles. Pero como Dios no pone su mano ni lo detiene, se dice como que viene de Dios, aunque realmente es el enemigo. Déjenme leerles una cita para que entendamos este concepto, porque a veces la gente dice, bueno, pero ¿por qué Dios manda a que un asteroide impacte este planeta? Mi hermano, si la mano de Dios no estuviera cuidando este planeta, ya hubiéramos sido destruidos. Si a cada rato, ya vimos la otra noche, cómo los asteroides nos pasan zumbando por alrededor continuamente, los meteoritos. Es Dios que nos ha protegido hasta ahora. Ya ha habido impactos de asteroides, ya ha habido impactos y lluvias de meteoritos que han golpeado esta tierra. Pero lo que viene y lo que hemos estudiado, Dios lo va a permitir. Y Él tiene un propósito, y es que la gente busque de Dios, porque es la última oportunidad de salvación. Pero ni aún así la mayoría de la gente va a querer aceptarlo. Déjenme leerle aquí lo que dice sobre estas desgracias que van a venir. En el libro Eventos de los Últimos Días, dice así, página 242. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. Una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Noten que la mensajera del Señor pone tanto a las trompetas como a las copas de ira en el futuro. Menciono esto porque tradicionalmente se han interpretado las trompetas como habiéndose cumplido en el pasado, juicios sobre el Imperio Romano. Y es cierto, tuvieron un cumplimiento en el pasado. Las invasiones de los vándalos, de los hunos, de los ostrogodos y otros fueron castigos que vinieron sobre el Imperio Romano por su idolatría. La invasión de los musulmanes en Europa.
Esas fueron toques de trompeta en el pasado, pero aquí la mensajera del Señor dice, solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. Quiere decir que las trompetas van a volver a sonar y esto está todavía en el futuro. ¿Ok? Esto es importante que entendamos, porque a veces dicen, no, el pastor Gambetta está interpretando la Biblia diferente de lo que enseña la iglesia adventista. No, me estoy guiando por los libros del Espíritu de Profecía. Ella es la que le da una aplicación de cumplimiento para el futuro a las trompetas, al igual que las copas de ira. Ahora, lo que les quiero leer es esto. Se me mostró, página 246 de Eventos, se me mostró que los juicios de Dios no vendrán sobre los impíos directamente del Señor. Fíjense qué interesante. Son juicios de Dios, pero no vienen directamente del Señor, sino de esta manera. Los impíos se colocan más allá de su protección. Dios advierte, corrige, reprueba, señala el único camino seguro. Luego, si aquellos que han sido el objeto de su cuidado especial siguen su propio curso, independientemente del Espíritu de Dios, tras repetidas amonestaciones, si eligen su propio camino, entonces Él no encarga ya a sus ángeles que impidan los decididos ataques de Satanás contra ellos. Es el poder de Satanás lo que está obrando en el mar, en la tierra, trayendo calamidades, destrucción y angustia, barriendo multitudes para asegurarle su presa. ¿Quién es el que está detrás de todo esto? Satanás. Pero cuando comiencen a sonar las trompetas, que son advertencias de Dios, Dios la permite porque Él retira su mano y deja que el diablo haga de las suyas. Sigo leyendo. Dios usará a sus enemigos como instrumentos para castigar a aquellos que hayan seguido sus propios caminos perniciosos, por los cuales la verdad de Dios ha sido tergiversada, juzgada equivocadamente y deshonrada. Dios va a usar ¿a quiénes? A sus enemigos, Satanás y sus ángeles, como instrumentos de castigo. Ahora, no es que Dios obliga al diablo, ve y destroza, no, el diablo quiere matar, el diablo quiere destruir, pero cuando Dios quita su protección, el diablo tiene la puerta abierta para meterse y hacer los desastres. Entendemos estos, ¿verdad? Dice aquí, los impíos han dejado concluir su tiempo de oportunidad. No han querido arrepentirse. Se van a dar cuenta de los eventos que está describiendo. Es algo que jamás se ha visto en la historia de la humanidad. Y como vamos a aprender esta noche, presenta a Satanás y a sus ángeles atacando directamente a los seres humanos, porque Dios se lo va a permitir, y causando la destrucción masiva de los habitantes de la tierra como nunca jamás en la historia se ha visto. En la quinta trompeta es atormentar a los hombres, pero Dios no le permite quitarles la vida. Y en la sexta trompeta, Dios dice a los ángeles que están reteniendo los vientos, suéltenlos, ya no protejan más. Y ahí es donde viene la destrucción en masa, la quinta y la sexta trompeta. Por cierto, bajo la sexta trompeta, una tercera parte de los habitantes de la tierra va a ser destruida. Lo pueden leer. Dice en el versículo 18 del capítulo 9, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los seres humanos. La tercera parte de los seres humanos. O sea, estamos hablando que la tierra actualmente tiene
alrededor de 7.000 millones de seres humanos. 7.000 millones. En inglés le dicen 7 billion, 7 billones, pero en español le llamamos 7.000 millones, los habitantes de la Tierra. Si una tercera parte va a morir, estamos hablando de 2.3. En la Primera Guerra Mundial murieron 3,5 millones de personas. En la Segunda Guerra Mundial murieron 11 millones de personas. Por 11 millones, a 100 millones es una décima parte. Y a 1.000 millones es un 1%. Y a 100.000 millones es ínfimo. Es como una gota dentro de un balde. Comparado, toda la gente que murió en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, no se compara, es como una gotita dentro de un balde de agua comparado a la cantidad de gente que va a perder la vida bajo la sexta trompeta. Es que humanamente no podemos captar la escena. No podemos. Nuestra mente no está capacitada para entender la magnitud de lo que va a suceder. Claro, Dios lo permite, pero poquito tiempo después, la humanidad entera va a ser borrada del planeta. En la segunda venida de Cristo no va a quedar uno vivo en esta tierra, porque todos los redimidos vamos a ser arrebatados en las nubes para irnos con Él, y todos los demás van a quedar fulminados por la presencia de Dios. Los va a destruir a donde los agarre la venida del Señor. Ahí sí se va a exterminar todo habitante y la tierra va a quedar desolada y vacía. No va a quedar un solo ser vivo. Pero entonces, bajo la sexta trompeta va a morir una tercera parte de los seres humanos, para que la gente se dé cuenta que esto se acabó y que las otras 2/3 partes se arrepientan. Pero ni aún así la gente va a querer arrepentirse. Eso es lo increíble, eso es lo que a mí me sorprende y me espanta cuando estudio el tema de la gran tribulación. Que ni aún así quisieron arrepentirse. Y Dios dice, yo no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino y que viva. ¿Por qué moriréis? ¿Por qué tendréis que ser destruidos? Eso es lo que Dios clama en su corazón. Él quisiera salvar a todos los seres humanos, pero los seres humanos no quieren. Nomás pónganse a pensar a cuánta gente se invitó para venir a escuchar estos temas. Nomás pónganse a pensar. Por la televisión, por los medios de comunicación, por los volantes, cuántos volantes se repartieron, cuánta gente a través del internet, a través de las redes sociales, de todo, se invitó. ¿Quiere la gente venir a escuchar? No. Están más preocupadas en sus cosas, en seguir viviendo como si nada. Como que esto aquí va a durar para siempre, tengo mis cosas que hacer, estoy muy ocupado para venir a escuchar algo que nos está diciendo lo que viene en muy poco tiempo. La gente no quiere, no le importa. Qué triste eso, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Entonces la salvación, aunque ha sido provista por Dios para todo aquel que quiera, así dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la Biblia dice que los que se salven van a ser pocos, muy pocos. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Pero esa es la realidad. Por eso nosotros tenemos que esforzarnos y salvar a tantos como podamos. Y eso es lo que Dios quiere hacer a través de las trompetas, para
que la gente se sacuda, para que este mundo pues despierte. Imagínense cuando venga una cosa tras otra, tras otra, tras otra. La gente diga, wow, ¿qué está pasando? Y los científicos digan, no, son cosas que tenían que suceder. No hay Dios, porque los científicos no creen que hay Dios. Eso no es de Dios. Eso es simplemente cosas que tenían que pasar. Los asteroides, la lluvia de meteoritos, los volcanes. Son cosas caprichosas de la naturaleza. Pero la gente va a decir, no, espérate un momentito. Mira la secuencia. Mira el orden en que vinieron. Y van a abrir sus ojos. Y Dios va a salvar a todo el que quiera salvarse. Pero la gran mayoría, ni aún así, va a querer. Porque todos están bajo el dominio de la mentira del diablo. La quinta trompeta nos explica que en el último intento de mantener a la gente engañada, el diablo va a hacer lo que nunca jamás se le ha permitido hacer en la historia de la humanidad. Pero ahora lo va a hacer. ¿Saben lo que es? El diablo engañó a Adán y a Eva, pero no se presentó como diablo. Al único que se le presentó como un ángel fue a Cristo. Al diablo no se le permite todo el tiempo hacerse visible. Sabemos que existe, pero Dios no le permite hacerse visible, pero bajo la quinta trompeta le va a permitir hacerse visible, pero lo que es más terrible, le va a permitir imitar la venida de Cristo con sus ángeles. Y usted dice, ¿cómo? Al diablo se le va a permitir imitar la venida de Cristo. Escuchen esta cita. En el conflicto de los siglos, dice aquí en la página 682, y esto es nomás como introducción a la quinta trompeta. Miren lo que dice. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar la venida del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará la venida de Cristo. Fíjense, el mundo cristiano está esperando que Cristo venga. Y ahora Dios le va a permitir al diablo imitar su venida. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da Juan en el Apocalipsis, en el capítulo 1. Si ustedes quieren saber cómo el diablo se va a mirar cuando se aparezca haciéndose pasar por Cristo, lean Apocalipsis capítulo 1, y ahí está la descripción de Cristo, pero él va a imitar. Ahí dice que Cristo, cuando Juan lo vio, estaba vestido de una ropa blanca y brillante que le caía de los hombros hasta los pies. Su cabello era blanco, brillante como la luz. Sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies eran como bronce bruñido. Tenía un cinto de oro ceñido en su pecho. Su voz era como el sonido de muchas aguas. Y ahí da la descripción, y así se va a parecer el diablo. Sigue diciendo, la gloria que rodea al diablo superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. Jamás el planeta Tierra ha visto una manifestación tan grande como esa.
El grito de triunfo repercutirá por los aires, por todas partes. ¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido! El pueblo se postrará en adoración ante Cristo. Pero tú y yo sabemos que no es Cristo. ¿Quién es? El enemigo. Satanás. El pueblo se postrará en adoración ante Él, mientras Él levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, tal como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en esta tierra. En tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciara el Salvador. Su voz es suave, dulce, acompasada, como que fuera música, llena de melodía. Este es el diablo. Cura las dolencias del pueblo. Tanta gente que va a estar enferma por las primeras 4 trompetas. Ahora el diablo va a venir como el Redentor, como el Salvador, y va a curar a la gente. Y luego, en su fementido carácter de Cristo, fementido quiere decir haciéndose pasar por Cristo, Él va a asegurar a todos que Él cambió el día de reposo del sábado al domingo. Ya vamos a ver que la imitación va a ser casi exacta y la gente va a creer que es Cristo y Él les va a decir: yo cambié el sábado por el domingo en honor a mi resurrección, y estos que siguen insistiendo en guardar el sábado están en contra mío, blasfeman mi nombre, no me aceptan realmente a mí. Imagínense, ¿contra quién creen que se va a voltear el odio de las masas? Y todo esto que ustedes han visto que ha venido es por desobediencia al domingo, por no guardar el domingo. Nosotros leemos esto y parece inverosímil, increíble. Dice, declara que en santificar el séptimo día, el sábado, blasfeman su nombre, porque se niegan a oír a sus ángeles que les fueron enviados con la luz de la verdad. El engaño es tan poderoso que resulta casi irresistible. Todos dirán, es Cristo. ¿Saben hasta lo que va a hacer el diablo? Va a hacer bajar fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Va a hacer milagros, curaciones. Y no se espanten de lo que les voy a decir ahora. Escuchen. No se lo voy a decir yo, se lo voy a leer aquí en el libro Eventos de los Últimos Días. El capítulo Los engaños satánicos. Dice así: Los engaños satánicos de los últimos días es el capítulo 11. Dice: el enemigo se está preparando para engañar al mundo entero mediante su poder obrador de milagros. Se presentará como el mismo Jesucristo en esta tierra. Si los hombres son descarriados ahora con tanta facilidad, ¿cómo resistirán cuando Satanás personifique a Cristo y realice milagros delante de sus ojos? ¿Quiénes podrán permanecer inconmovibles por el engaño que presentará el diablo entonces, cuando profese ser el mismo Cristo y sea solamente Satanás que se hace pasar por Cristo? Escuchen este otro párrafo. Un poder infernal
está obrando para producir las últimas grandes escenas del drama. Satanás va a aparecer como el mismo Cristo y va a obrar con todo engaño e injusticia en aquellos que se unen a las sociedades secretas. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 285. Satanás, rodeado de todos sus ángeles y haciéndose pasar por Cristo, hará toda clase de milagros a fin de seducir, si fuera posible, aún a los escogidos. Ahora, ¿nos sorprende esto? Cristo nos amonesta. Búsquenlo. En Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Miren lo que Jesús nos advierte en el sermón profético. Dice en el versículo, y va a suceder durante la gran tribulación, versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces quiere decir en aquel momento, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, milagros, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Fíjense que es interesante. Porque cuando Cristo aparezca en las nubes del cielo, todo ojo lo va a ver. Amén. El versículo 27, el que sigue, dice, porque como el relámpago que sale desde el oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Así como el relámpago que se ve donde quiera, en todas partes del cielo, alumbra, así será la venida de Cristo. El diablo no se le va a permitir copiar exactamente todo de la venida de Cristo. Ahora vamos a ver en la quinta trompeta cómo es que Él se va a aparecer con sus ángeles. Con gloria, con majestad, brillante. Jamás los hombres han visto un espectáculo tal. Pero no va a ser mundial, se va a aparecer en distintos lugares de la tierra. Una ciudad tras otra se va a ir apareciendo para que la gente lo vea con sus ángeles. Pero no va a ser algo que se va a ver simultáneamente en el mundo entero. Por eso Jesús nos dice, si os dijeren en tal lugar está el Cristo, no creáis. Está en tal lugar, no vayáis. Porque como el relámpago, así será la venida del Hijo del Hombre. Todo el mundo lo va a ver. Así que hay dos maneras de identificarlo. Bueno, hay más de dos. Pero las primeras dos, las más sencillas, son: número uno, el primero que se aparezca como Cristo, no va a ser Cristo, va a ser el engaño primero. Así que primero viene el engaño. En otras palabras, no estemos esperando ver la venida de Cristo sin que antes venga el anticristo, el que se hace pasar por Cristo. Ya eso lo tenemos advertido. El que se aparezca primero diciendo que es Cristo, no lo creáis. Esa es la primera. La segunda, no se le va a permitir hacer el evento mundialmente visible. Se va a aparecer en distintos lugares de la tierra. Eso sí, glorioso, majestuoso, brilloso, su rostro brillante, su ropa brillante, millones de ángeles impíos, pero que se van a hacer aparecer como ángeles de luz. Todo eso está en la palabra de Dios. Lean, por ejemplo, Segunda de Corintios, en el capítulo 11. Dice así, Segunda de Corintios 11.
Versículo 14. Y no es maravilla esto, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El mismo diablo se disfraza como ángel de luz. Van a ser como ángeles gloriosos. Aún los demonios son ángeles caídos, pero eran seres gloriosos, llenos de majestad, llenos de gloria. Y se van a aparecer, se van a hacer visibles a los ojos de los seres humanos. La tercera manera de identificar el engaño es como dice el refrán: por la boca cae el pez. Desde que el diablo abre su boca, por más que su voz sea bonita, musical, por más que bendiga y hable como Jesús hablaba de bonito, lo que él va a decir no lo va a delatar. Va a decir: yo cambié el sábado por el domingo, y eso contradice la palabra de Dios, y va a dar su bendición a los que guardan el domingo, que la Biblia dice que son los que tienen la maldición de Dios, porque es la marca de la bestia. Entonces, por la boca cae el pez. Miren cómo lo dice aquí el conflicto de los siglos en la cita que estábamos leyendo. El pueblo de Dios no se extraviará. Las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Su bendición va dirigida a los que adoran a la bestia y a su imagen, precisamente aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin mezcla de misericordia. Entonces, si el diablo está diciendo que los que guardan el domingo son los que tienen la bendición, pero la Biblia dice que los que reciban la marca de autoridad de la bestia van a beber del vino de la ira de Dios y van a ser atormentados con fuego y azufre, hay una contradicción. No es Cristo el que está hablando. Además, dice, no se le permitirá a Satanás contrahacer la manera en que vendrá Jesús. El Salvador previno a su pueblo contra este engaño y predijo claramente cómo será su segunda venida. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Así que si os dijeren: he aquí está en el desierto, no salgáis; he aquí está en los aposentos, no vayáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. No se puede remedar semejante aparición. Todos la conocerán y el mundo entero la presenciará. Al diablo no se le va a permitir imitarla en su totalidad. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. El tiempo de prueba llegará a todos y cada uno tendrá que escoger. Y ahora vamos a ver cómo es que el mundo va a tomar su decisión final, porque esta va a ser la decisión final. La quinta y sexta trompeta suceden justo antes que se cierre la gracia, porque la séptima trompeta, mañana la vamos a ver, es el cierre de la gracia, se acaba la oportunidad de salvación. Quiero leerles una cita más y después vamos a entrar a ver lo de las 7 trompetas. Esta cita está en Eventos de los Últimos Días, en la página 167, y dice así: hay un límite más allá del cual Satanás no puede ir, y al llegar
a ese límite que Dios le ha puesto, como no le permite ir más allá, recurre al engaño y falsifica la obra que en realidad no tiene poder para efectuar. En los últimos días aparecerá en una forma tal que haga creer a los seres humanos que Él es Cristo que viene al mundo por segunda vez acompañado de sus millares de ángeles. Ciertamente se transformará en un ángel de luz brillante, pero aunque ostentará la apariencia de Cristo en cada detalle físico, en lo que abarca a su apariencia física, no engañará sino a aquellos que como Faraón están tratando de resistir la verdad. Ahora, ¿ustedes notaron lo que dice aquí? Ostentará la apariencia de Cristo en cada detalle en lo que se refiere a su apariencia física. Es decir, se va a mirar como Jesús. Va a tener las marcas en las manos, en los pies. Se va a abrir su vestido y les va a mostrar, como hizo con Tomás Jesús. Ahora el diablo les va a decir, miren que soy yo, soy Cristo, y les va a mostrar la marca en su costado. ¿Cómo la gente no va a creer? Lo va a ver lleno de gloria, de majestad, bajando del cielo, acompañado de los ángeles, y todavía les va a mostrar sus manos. Miren, soy yo. Y les va a mostrar las marcas en sus manos, en sus pies. Les va a mostrar las cicatrices de la corona de espina. Se va a quitar el manto y les va a mostrar su espalda de los latigazos que recibió, y va a decir, yo soy. Y después que les ha convencido haciendo milagros y todo tipo de cosas que Él es Cristo, entonces les va a decir, y vengo a decirles que para que cesen todas estas calamidades necesitan sujetarse a la ley de Dios. Y yo cambié el sábado por el domingo, y el mundo entero tiene que guardar el domingo. Ahora, esto no solamente va contra los que guardan el sábado. Los musulmanes guardan el viernes. Y les va a decir, tienen que guardar el domingo. Los judíos guardan el sábado. Tienen que guardar el domingo. ¿Entienden? Es como se va a convencer al mundo entero para que acepten la ley dominical. Bueno, hemos leído bastante del espíritu de profecía. Vamos ahora a leer la quinta trompeta. Abran sus Biblias en Apocalipsis, capítulo 9. Este capítulo nos presenta la increíble realidad. Y hermanos, a veces la realidad es más extraña que la ficción. Stranger than fiction. Nos presenta la increíble realidad de que el diablo y sus ángeles entrarán en la dimensión de los sentidos humanos, es decir, se materializarán, se harán visibles frente a nuestros propios ojos. Ahora, nosotros sabemos que aquí presentes en este lugar hay ángeles de Dios. ¿Ustedes lo creen? Amén. Amén. Pero no los podemos ver. Pero también hay ángeles del demonio aquí. Elena de White dice que en toda reunión donde se predique la verdad hay ángeles del demonio para causar disturbio. Y aquí están. Y ellos me están escuchando. Pero Dios no les permite hacerse visibles. Tampoco a los ángeles de Dios. A veces, de vez en cuando, alguien logra ver un ángel de Dios, y a veces algunas personas ven al demonio. No, yo les puedo contar historias de las dos cosas. No cuentos, sino historias reales que sucedieron. De ángeles
de Dios y también de ángeles, de demonios que se dejaron ver. Si a usted le interesa el tema de angelología es tema sobre los ángeles, yo tengo una serie que se llama Temas sobre el espiritismo y los ángeles. Y ahí cuento la historia, más de una historia. Hay una historia bien impresionante. Bueno, no lo voy a contar esta noche, pero se van a sorprender cuando escuchen eso. Un pastor adventista, el pastor Fairbank, estaba dando una serie de conferencias en Toronto, Canadá. En Toronto. Y una señora estaba asistiendo a sus conferencias. Y se decidió de bautizarse, de entregar su vida al Señor. Ella era de Brasil. En Brasil hay mucha brujería y hay mucha cosa satánica. Lo que en Haití le llaman vudú, que es brujería, en Brasil le llaman macumba. Adoración directa al diablo, la macumba. Y esta mujer era una medium espiritista. Tenía contacto directo con Satanás. Pero asistió y el Espíritu Santo la tocó y ella quiso entregar su vida al Señor. Pero ella tenía relación directa con un demonio que la visitaba. No voy a contar los detalles esta noche, pero literalmente este demonio dormía con ella, y no estoy hablando solo de acostarse en la cama, tenía relaciones con ella. Y cuando ella decidió bautizarse, un día el pastor estaba en su oficina y le tocaron la puerta. Y él abrió la puerta y era un hombre muy apuesto, alto, bien parecido, vestido de un traje y corbata. El traje era de color gris. Y le dijo: vengo a hablar con usted. Lo hizo pasar el pastor. Y comenzaron a hablar normal. Él le dijo: mire, le vengo a advertir, no se meta con fulana de tal. Ella es mi novia. Y ella se quiere bautizar, y yo le prohíbo que ella se bautice. El pastor le dijo a este caballero: es decisión de ella. Yo no obligo a nadie. Ni le puedo prohibir, ni le puedo obligar a que se bautice. Eso ella tiene que tomar la decisión. Él le dijo: pues yo sí le prohíbo. Y le advierto a usted que se aparte de ella y no siga influyendo en ella, porque si no a usted le va a ir mal. El hombre se fue. La mujer siguió viniendo a las reuniones. El pastor la llamó y le dijo: mira, vino una persona así que dijo que es tu novio. Oh, él vino a hablar con usted. ¿Y cómo era? Y el pastor se lo describió. Sí, es él. Ella no le dijo quién era, solamente le dijo: es él. Pero no me voy a echar para atrás. Ya conocí lo único que me puede librar de las garras de él, que es Cristo. Amén. A la mañana siguiente, frente a la casa del pastor en Toronto, Canadá, no era la casa, era un apartamento donde él se estaba quedando para las conferencias, porque él había venido del Brasil. Él es de habla portuguesa. Encontró frente a la puerta de su apartamento un ataúd pequeñito, y cuando lo abrió
tenía la foto de él, del volante que habían hecho para las conferencias, donde estaba la foto del pastor, la tenía dentro del ataúd y tenía todo clavado alfileres. Yo no sé si ustedes saben lo que eso significa, ¿verdad? Pero son brujerías para quitarle la vida a las personas. Una semana más tarde, las llantas de su carro estaban todas agujereadas, como que le hubieran clavado puñales, todas arruinadas, cortadas las llantas de su carro. Iba manejando por la ciudad el pastor y la dirección de su carro, el volante, se soltó y no tenía cómo maniobrarlo. Y se iba a matar, no tenía cómo. El carro no respondía, como que estaba suelto el volante. Y así una tras otra. Se le apareció otra vez el caballero. Y el pastor ya sabía quién era. Y le dijo: que Jehová te reprenda. Le dijo: ahora le toca a sus hijos. Si usted no se aparta de ella y le dice que no vuelva a poner un pie en esta iglesia, ni que venga más a las reuniones, usted se lo tiene que decir. Le voy a atacar a sus hijos. El pastor le dio miedo. Tenía 2 hijitos. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Le vamos a tener miedo al diablo? Pues hermanos, sus 2 hijitos terminaron en el hospital. Enfermos, no le encontraban qué tenían. Terrible. Y uno dice: pero ¿cómo si Dios es poderoso y Él es un siervo suyo? Hay cosas que Dios le permite a Satanás. Y aunque no entendamos, ¿se acuerdan de Job? Porque si Job era recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, y el diablo desafió a Dios y Dios le dijo: está en tu mano. Puedes tocar todo lo que quieras, menos no lo toques a él. Y el diablo le mató a sus 10 hijos. ¿Cómo Dios lo permitió? A veces no entendemos. La tercera vez que se le apareció el caballero siempre venía igualito. Y el pastor lo reconocía hasta por el olor que traía, porque traía un perfume, pero que olía bien peculiar y dejaba como un aroma detrás que le duraba horas en su oficina. El que lo visitó se enojó tanto con el pastor Fairbank que golpeó el escritorio y le dijo: ¿no te alcanza con todo lo que te ha pasado? Si no te maté a tus hijos fue porque no pude, pero a ti sí te voy a matar. Y lo amenazó. Y el pastor le dijo: no te tengo miedo, porque tengo un Dios más poderoso y en el nombre de Cristo Él me va a cuidar. Y el diablo, cuando escuchó el nombre de Cristo, se enfureció, golpeó el escritorio de un puñetazo, así como que estaba clavando un cuchillo. Y después que él se fue, le encontró rajado el escritorio, el pastor. Rajado el escritorio. Pero en la enojada que se dio el diablo, se le olvidó abrir la puerta y se salió sin abrir la puerta. Ahí no había duda de quién era, porque se parecía a un ser humano, se parecía a un hombre bien apuesto, bien vestido, con corbata, con traje, todo, pero no era un ser humano. Atravesó la puerta así, abierta, sin abrirla, cerrada. El día que esta hermana se fue a bautizar, sucedió algo increíble, increíble. Estaba en el bautisterio y el pastor hizo
La fórmula bautismal para sumergirla en el agua: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y cuando la fue a sumergir en el agua, no la podía bajar. No la podía bajar. Había una fuerza sobrenatural y con toda la fuerza no la podía bajar. Y el pastor llamó a unos diáconos que entraran al agua para poderla sumergir y no la pudieron sumergir. Y la mujer comenzó en el bautisterio y me contó el pastor que había más de 500 personas presentes en la iglesia. La iglesia estaba llena ese día para los bautismos. La iglesia tenía un balcón en la parte de atrás. Estaba lleno el balcón. Y la mujer comenzó a reírse a carcajadas en el bautisterio, pero con voz de hombre. El pastor puso a todos a orar y llamó a los ancianos de la iglesia con la mujer en el agua. Vengan a orar, a pedirle a Dios por liberación. Y vinieron los ancianos y todos para orar. Y el diablo comenzó a reírse y comenzó a sacarles los pecados de cada uno de los que estaban allí. Y miren, así salían huyendo los ancianos de iglesia. Porque el diablo les estaba diciendo sus pecados ahí delante de toda la congregación. Y tú vienes a orar. Y diciéndole las cosas que ellos andaban haciendo mal. El pastor prácticamente se quedó solo. Porque hasta los diáconos que estaban en el agua se salieron. Y el diablo sacó a la mujer del agua, chorreando agua, y la voló por arriba de las cabezas de la gente y la azotó contra el balcón, y la mujer cayó abajo con las costillas quebradas y no la pudieron bautizar. Para poder tener el bautismo, el pastor tuvo que prepararse en ayuno y oración. Y ya la gente no quería ni estar presente. Gracias a Dios la mujer fue liberada. Amén, amén, amén. Y pudo ser bautizada. Amén. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque a veces Dios permite que Satanás se haga visible. Posiblemente no haya sido el mero Satanás, Lucifer, pero uno de sus ángeles caídos, uno de sus demonios, el que se apareció. Pero bajo la quinta trompeta, Dios le va a permitir al diablo que se aparezca. Es más, le va a entregar las llaves del pozo del abismo. Vamos a leerla. Apocalipsis 9. Dice el versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta. Y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y le fue dada llave del pozo del abismo. Ahora me voy a detener por un momento, porque en las trompetas anteriores, cuando leímos que una estrella encendida de fuego como una antorcha caía sobre la tierra, dijimos que era un meteorito o era un asteroide. Cuando vimos como una montaña ardiendo que caía en el mar, dijimos que era un asteroide. Pero aquí dice, una estrella cayó del cielo a la tierra. ¿Esta estrella es también un asteroide? No. ¿Y cómo sabemos? Porque el contexto nos dice que está hablando de un símbolo, porque dice, le fue dada la llave del pozo del abismo. ¿Cómo a una estrella se le va a dar una llave? Obviamente no está hablando de una estrella literal. Las primeras 4 trompetas son literales. Las últimas 3 también son literales, pero hay símbolos que se necesitan interpretar. ¿Y quién es la estrella que cae del abismo?
Hermanos, en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, dando vuelta a la hoja, nos dice, en el versículo 3, apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Aquí las estrellas se refiere a ¿quiénes? A los ángeles que cayeron con Satanás. O sea, la misma Biblia nos explica qué es esta estrella que cayó del cielo. En el versículo 9 nos dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que aquí las estrellas que son arrastradas por la cola del dragón son los demonios que fueron echados del cielo. Cuando el apóstol Juan dice, vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, está hablando de la estrella principal, Satanás. Lean lo que dijo el Señor Jesús en San Lucas, en el capítulo 10. San Lucas capítulo 10. Dice en el versículo 18, y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esa estrella que cae como un rayo a la tierra no es nada más ni nada menos que Satanás. Ahora, interpretando el símbolo, ya el resto de la profecía la podemos leer literalmente. Les voy a leer el principio de interpretación, que ya lo leímos esta semana al principio, pero se los voy a recordar para que ustedes vean cómo esto funciona, porque alguno podrá decir, bueno, el pastor está interpretando arbitrariamente. Primero dice que la tercera trompeta, que es una estrella que cae del cielo, es un asteroide. Y ahora otra estrella que cae del cielo y ahora ya la interpretó distinto, ahora dice que es el diablo. No, no es arbitrario. Miren el principio de interpretación. Conflicto de los siglos, la página 366 y 367 dice, los principios de interpretación nos enseñan que los símbolos proféticos pueden ser comprendidos. Las profecías que se han cumplido se cumplen literalmente. Todas las diferentes figuras, metáforas, parábolas o similitudes o están explicadas en su contexto inmediato o los términos en que están expresadas están definidos en otros pasajes. Y cuando así explicamos un símbolo, luego la profecía se entiende literalmente. En otras palabras, hay un símbolo. El símbolo es una estrella que cae del cielo. Interpreto lo que es la estrella, pero luego la profecía se entiende literalmente. Lo que vamos a leer es literal, solo que el símbolo es la estrella que cayó del cielo, que es Satanás. Volvamos ahora a la quinta trompeta. Capítulo 9, versículo 2. Se le dio la llave del pozo del abismo. Versículo 2. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Versículo 5, y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre.
En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, dientes como dientes de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían colas, como colas de escorpiones, y también aguijones. Y su poder era hacer daño a los hombres por 5 meses. Versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Versículo 12. El primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Lo que acabamos de leer es una descripción de los demonios que van a salir del pozo del abismo, y el diablo se le va a dar la autoridad, se le va a dar el poder, se le va a permitir, leímos, de que abra el pozo del abismo y de allí salgan como langostas. Por favor, noten que no son chapulines, no son langostas. Se parecen porque tienen alas y saltan como las langostas, pero tienen caras como de hombre, tienen rostros, tienen coronas de oro sobre sus cabezas. No son chapulines, no son langostas. Tienen pelo largo como pelo de mujer, pero los dientes son como dientes de leones. Tienen alas. Las langostas, saltamontes, saltan, pero también vuelan. Son tantos los demonios que salen del pozo del abismo que parece que se oscurece el sol por la cantidad, o sea, cubren al sol. ¿Por qué? Porque se hacen físicamente visibles y opacan al sol. Es como una nube de demonios que salen del pozo del abismo. Ahora, el pozo del abismo es el lugar original donde los ángeles que fueron echados del cielo fueron arrojados. No voy a entrar a estudiar en esta noche los detalles de todo lo que es el diablo y sus ángeles, no tenemos el tiempo. Solamente ustedes deben saber, y esto ya muchos de ustedes lo conocen, que el diablo fue expulsado del cielo con sus ángeles, y fue 1/3 parte de los ángeles del cielo que fue echado a la tierra. La tierra ya estaba creada cuando el diablo fue expulsado, pero no había habitantes en la tierra. Después de que el diablo fue echado del cielo, fue cuando Dios creó al hombre, a Adán y a Eva, en esta tierra. Pero ya el diablo estaba en esta tierra. Todo esto lo pueden leer en Historia de la Redención, el capítulo 1. Historia de la Redención, capítulo 1, de Elena de White. Ella explica cómo el diablo fue echado del cielo y que la tierra, Dios había hecho la creación del universo, de los planetas, del sistema solar, de todo, y había creado la tierra. Pero le explotó la rebelión en el cielo porque Padre, Hijo y Espíritu Santo se unieron para planificar la creación del hombre. Y Lucifer no fue invitado a esa reunión. Y él sintió celos, envidia contra Cristo. Y él creyó que él debiera haber sido invitado. Y como no se lo tomó en cuenta, ya él traía desafecto en su corazón y comenzó a sembrar
el desafecto en el corazón de los demás ángeles. Y Dios tuvo que detener el plan de la creación, ponerle un stop, un paro, para lidiar con el problema que se suscitó en el cielo. Y finalmente, después de no sabemos cuánto tiempo, la Biblia no nos dice cuánto tiempo duró la rebelión en el cielo, pero llegó el momento que ya no se soportó más. Pueden leer en el capítulo 1, Dios le dio oportunidad al diablo y a los ángeles de arrepentirse. Les dio oportunidad. Es más, como él tenía celos y envidias de Cristo, Dios convocó a todas las huestes celestiales, a todos los ángeles, y delante de todos los ángeles y de los seres creados de todo el universo, todavía el hombre no estaba creado, pero todos los demás seres que Dios había creado, porque había otros mundos que ya tenían habitantes, Dios proclamó quién era realmente Jesucristo. Delante de todos los seres creados proclamó que Él era diferente a cualquier otra criatura en el universo, que Él era el eterno Hijo de Dios, que Él no había sido creado, sino que existía con el Padre desde toda la eternidad. Y delante de todas las huestes celestiales lo hizo sentar a su diestra y lo coronó. Y les dijo a todos los ángeles: tienen que obedecer a Cristo como si fuera el Padre, porque Él tiene la misma autoridad que yo. Amén. Lucifer, en ese momento, se postró. Elena de White lo explica, pero no se postró voluntariamente, se postró porque no le quedó otra. Pero cuando salió de allí, dijo: nunca más lo voy a hacer, nunca más me voy a sujetar. Y reventó, explotó la rebeldía en el cielo. Y abiertamente comenzó la guerra contra Cristo, abiertamente. Por cierto, es muy interesante leer las armas que el diablo usó. Él tenía a su alcance armas que Dios no tenía, porque él podía usar el perjurio, la mentira, el engaño, la seducción, el soborno, montón de armas que Dios no usaba. Y comenzó a trabajar en la mente de los ángeles. Y todavía cuando el diablo había avanzado tanto en su rebelión, Dios le dio la oportunidad de arrepentirse, de volverse atrás. Y Cristo le dijo que si él todavía se volvía atrás podía ser perdonado. Pero salió de la entrevista con Cristo diciendo: se cree que me voy a someter a él. Ahora ya tengo las pruebas, lo que quiso es sobornarme a mí para que yo me sujetara. Nunca lo voy a hacer. Y le sembró eso en el corazón de los ángeles. Le dijo: si él fuera igual a Dios, entonces ¿por qué me suplicó? Hasta lloró pidiéndome que yo me arrepintiera de mi camino. Eso muestra que él es débil, no es como el Padre. Él es inferior y por eso me tuvo que suplicar. Todo lo dio vuelta completamente el amor de Cristo. Y hasta ahí llegó su oportunidad. Y como la despreció, finalmente fue echado, y fue echado a esta tierra. Ahora, la tierra estaba vacía. Vamos a leer el capítulo 1 de Génesis. Génesis capítulo 1. Dice el versículo 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuándo fue ese principio? La Biblia no dice. En el principio, cuando haya sido el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Pero dice el versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Antes de que Dios comenzara a crear, porque en el versículo 3 dice: y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y luego separó las aguas de las aguas,
y creó la atmósfera, y luego creó los continentes, y luego creó las plantas y los árboles, y luego creó los animales, los peces, las aves, y finalmente creó al hombre. Pero antes de todo eso dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían el planeta Tierra, y dice, fíjense en el versículo 2, las tinieblas estaban sobre la faz o sobre la haz del abismo. Ahí está la palabra abismo. ¿Qué es el abismo? Antes de que Dios creara los continentes, porque fíjense que recién en el tercer día, versículo 9, dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que da fruto, y fue así. Y fue la tarde, versículo 13, y la mañana del día tercero. Así que en el tercer día Dios crea la tierra, lo seco. Pero antes de eso la tierra estaba cubierta ¿de qué? De agua. Por eso dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Las tinieblas cubrían el abismo. El abismo en hebreo, tehom, quiere decir las profundidades del mar. Tehom, las profundidades del mar. El mar original, antes que hubiera continentes, el planeta entero estaba cubierto de agua. Podemos leerlo en Segunda de Pedro. Hay muchos pasajes que podríamos utilizar, pero no me voy a demorar mucho. Pero si ustedes van a Segunda de Pedro, un poquito antes de Apocalipsis, antes de Juan, Segunda de Pedro, capítulo 3, dice en el versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Noten, en el tiempo antiguo la tierra que por agua y en agua está asentada, por la palabra de Dios fue hecha. O sea, en el tiempo antiguo, antes de que Dios creara la tierra, estaba toda cubierta de agua y la tierra provino del agua. Justamente fue en ese periodo, antes que Dios creara los continentes, creara las plantas, los animales y al hombre, cuando el diablo fue expulsado del cielo y fue arrojado a esta tierra que era el abismo todo cubierto de agua. Los demonios fueron echados a las profundidades del mar. Vamos a leerlo ahí mismo en Pedro. Ahora el capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que arrojándolos o habiéndolos despeñado, aquí dice, en el infierno, con cadenas de oscuridad los entregó para ser reservados al juicio. En la Biblia Reina Valera del 2000 no traduce la palabra infierno, sino abismo, en griego tártaros. Dice que Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el abismo. Aquí lo traducen infierno, pero no es una traducción correcta o no es buena, porque infierno da la idea de un lugar, la gente más bien piensa que el infierno es un lugar donde hay fuego, pero era agua realmente, no era fuego. Era agua lo que había en la tierra, entonces el abismo. Los demonios fueron lanzados al abismo. Cuando Dios creó la tierra, la morada de los demonios era en las profundidades del mar. Solo se le permitió
al jefe de los demonios, a Satanás, que es el ángel del abismo, venir a tentar a Adán y a Eva, y solo en un lugar, en el árbol del conocimiento del bien y del mal. El diablo no podía estar tentando a Adán y Eva por todo el jardín del Edén, escondiéndose detrás de los árboles y tentándolos. Solo había un lugar donde tenía acceso a ellos. Solo un lugar, y era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si Eva y Adán se hubieran mantenido alejados del árbol, el diablo no tenía acceso a ellos. Si ustedes leen en el libro Historia de la Redención, el capítulo 2, la creación y la caída, el capítulo 3, los dos capítulos, van a ver que ahí dice que los ángeles de Dios les advirtieron a Adán y a Eva que había un enemigo en el planeta. Les contaron de la rebelión del cielo, les dijeron que él estaba y que él tenía acceso a ellos solamente en ese árbol, que no se acercaran a ese árbol. Fueron advertidos. Pero ustedes saben la historia, ¿verdad? El diablo se hizo pasar por una serpiente, más bien se materializó en forma de serpiente o tomó posesión más bien de una serpiente. Por cierto, la serpiente fue el primer medium espiritista. Un medium es un cuerpo en el cual el demonio, que es un espíritu, se mete dentro. Eso es un medium. Un medium es el medio que usa el diablo para habitar dentro de un cuerpo. Puede ser de un animal, puede ser de un árbol, puede ser de un ser humano. Y en este caso se metió dentro de la serpiente y habló a través de la serpiente. Fue el primer medium espiritista. Cuando una persona va a consultar a un espiritista, se les llama hoy en día psíquicos o canalizadores. Invocan los espíritus de los muertos y supuestamente el espíritu viene y habla a través del medium. Es lo mismo, pero no son espíritus de muertos, son demonios que hablan a través de la persona que se presta para eso. Ahora, volviendo al tema que estamos viendo, los demonios fueron arrojados al abismo, a la tierra desordenada y vacía, a las profundidades del mar. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos eran los que tenían el control del mundo, pero ahora el mundo pasó en manos del diablo. Y ahora el diablo tuvo permiso para ir sacando poco a poco a los ángeles de las profundidades del mar. Con cada nueva persona que nacía y pecaba, el diablo le asignaba un ángel caído. Así como nosotros tenemos un ángel de la guardia que se nos asigna a nosotros al nacer y es nuestro ángel protector a lo largo de toda nuestra vida. Y un día lo vamos a conocer, personalmente lo vamos a ver, a ese ángel que nos acompaña siempre, ¿verdad? También el diablo nos asigna un ángel caído a cada uno de nosotros. Y cada nuevo niño que nace, el diablo le asigna uno de sus demonios, que lo estudia durante toda su vida, ve cómo acciona, cómo reacciona, cómo piensa, y por eso le es fácil después imitarlo. ¿Saben? Hay personas que se tragan el engaño, porque los que se aparecen como espíritus de muertos, la gente dice, pero ¿cómo? ¿Tiene que ser mi abuelito? Porque si él solamente sabía eso y vino y me lo dijo a través del espiritista, era mi abuelo. Era mi abuelo, me dijo el secreto que solamente él sabía. Una hermana allá en Chicago me dijo una vez, pastor, me están citando mi familia, somos 2 hermanos. Mi papá murió allá en México, mi papá murió. Dice, y todos mis hermanos quieren que estén porque mi papá, todos sabíamos que él tenía un tesoro que él había heredado de monedas de oro, de los
el oro que corría hacía mucho tiempo en México, ¿verdad? Los centenarios, las monedas centenarias. Y él lo tenía escondido en un lugar. Después que él se murió, han desarmado la casa, han abierto las paredes, han levantado los pisos, el entrepiso, el techo, han buscado y no han encontrado. Pero mis hermanos, me dice esta hermana, mis hermanos han contratado los servicios de un médium espiritista. Y el hombre quiere que estén todos presentes cuando él les diga o les haga venir el espíritu de mi papá. Y me dicen mis hermanos que yo tengo que ir, porque no va a decir si no están todos presentes. Yo dije, hermana, ¿y usted va a ir a meterse en las manos del diablo? No, pues por eso le estoy preguntando, pastor, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Le dije, hermano, ¿usted me pregunta eso? Pienso que usted ya tiene la respuesta. ¿Cómo usted me va a preguntar y yo le voy a decir si vaya ya a encontrarse con el diablo? ¿Usted sabe de quién viene eso? Bueno, es que mis hermanos no son creyentes. Hermana, le digo, ni se pinte por allí, ni vaya. Pues la hermana no fue. Vinieron todos los demás hermanos, los 11 hermanos, y el hombre les hizo venir al espíritu de su abuelo. O sea, el abuelo de las muchachas. La hermana tenía 2 hijas, ¿verdad? Pero el papá de ella. Y le preguntaron a dónde había escondido las monedas centenarias. Y les dijo exactamente dónde estaban. Y fueron y buscaron, y ahí estaban enterradas, y ahí las sacaron, y ahí las encontraron. Pero querían que ella estuviera presente para que no fuera a sospechar que la transaron, ¿verdad? Sino que todos le iban a repartir por parejo. Tenía más de 300 monedas centenarias. Sí, una millonada, muchísimo dinero. Él lo había heredado de sus abuelos, lo traían la familia por mucho tiempo. Pues fíjense que el diablo sí sabía. Y la gente dice, pero tiene que haber sido él porque nadie más sabía dónde escondió el dinero. Pues cada uno de nosotros tenemos un ángel que nos anda acompañando y nos protege, pero también hay un ángel del demonio que ve todo lo que hacemos. Nada le cuesta a él hacerse pasar por el espíritu del difunto y decir a dónde escondió las monedas. ¿Entienden lo que sucede en el mundo espiritual? ¿Está claro? Ok. Los ángeles fueron arrojados al abismo. Pero con cada persona que va pecando en este mundo, un ángel más sale del abismo. Y como el diablo ahora es el príncipe de este mundo, él maneja todo eso. Los ángeles tienen límites y se tienen que sujetar a los límites que Dios les pone. Hay reglas del juego. Y aún los ángeles caídos, los demonios, tienen que sujetarse a las reglas que Dios les pone. No están para hacer lo que ellos quieren solamente. Dios les deja hacer muchas cosas, pero no les deja hacer todo. Repito, mi tema en esta noche no es el diablo y sus ángeles, pero como el diablo se va a aparecer, estoy explicando qué es el abismo. Fíjense, les voy a leer un versículo, está en San Lucas nuevamente, en el capítulo 8. San Lucas capítulo 8, aquí cuenta la historia de un hombre endemoniado. Y este hombre endemoniado vivía en Gadara y se le enfrentó a Jesús. San Lucas capítulo 8, versículo 26. Arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Versículo 27 del capítulo de Lucas. Al llegar a la tierra de los Gadarenos, vino a él, a su encuentro, un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa, no moraba en casa, sino en los sepulcros. Wow, este hombre dormía en las tumbas, en los cementerios. Andaba desnudo. No vestía ropa, no moraba en casa sino en los cementerios.
Este versículo 28, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, un alarido, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba, versículo 29, al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Estoy leyendo en Reina Valera del 60. Se había apoderado de él. Lo ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Ahora Jesús le decía que saliera del hombre. Y cuando le preguntó: ¿cómo te llamas?, le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Versículo 31, este es el que les quería leer. Miren lo que dice el 31. Y le rogaban los demonios que no los mandase ir ¿a dónde? Al abismo. ¿A qué le tienen terror los demonios? Al abismo. Le tienen terror al abismo, que los manden otra vez a las profundidades del mar. Porque ellos andan sueltos ahora por esta tierra, andan tentando a todo el mundo. Una vez que salen del abismo, ya andan sueltos aquí. Pero cada vez que un ser humano peca, el demonio les ha asignado. Y el diablo le manda a uno. Porque dice: ahora me pertenece, y este está bajo mi control. Pero cuando los demonios sobrepasan lo que Dios les permite hacer, los pueden mandar de vuelta al abismo. Por ejemplo, hay un caso que menciona la Biblia. Está en el libro de Judas. Y otra vez me estoy extendiendo en eso, pero esto es muy interesante, ¿verdad? Sin embargo, no es mi tema en esta noche. En Judas dice en el versículo 6: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Fíjense, ángeles que dejaron su habitación, o sea, Dios les puso donde tenían que estar, pero ellos se traspasaron, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Dice el versículo que sigue, el 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado e ido según la carne extraña, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. Así que hay ángeles que cometen pecados como hicieron los de Sodoma y Gomorra, que colman la medida de Dios. ¿Y qué hizo Dios con Sodoma y Gomorra? Los destruyó con fuego eterno. Y así hay ángeles que cuando traspasan la habitación, los límites que Dios les ha puesto, los manda a prisiones de oscuridad. Ustedes saben que en las profundidades del mar no hay luz. En las profundidades del abismo no hay luz. Cuando nosotros estuvimos en las Islas Caimán, fui a dar una campaña evangelística allí, nos llevaron en un tour a un submarino para ver el fondo del mar. Por cierto, al lado de las Islas Caimán pasa una fosa marina, la fosa más profunda del Caribe y la tercera más profunda del mundo. Es un barranco que baja hasta la profundidad del mar. Nunca han llegado al fondo. La más profunda se llama la fosa de las Marianas. Hay otra que se llama el Triángulo de las Bermudas.
Y esta se llama la fosa del Caribe. El submarino comenzó a bajar y nosotros veíamos todo alrededor, los peces y todo lo que había, la fauna y la flora del mar, algo extraordinario, pero comenzó a bajar y cada vez se fue poniendo más oscuro, más oscuro, más oscuro, y después que pasamos los 500 metros de ir bajando, pitch dark, no entraba ni una gotita de luz de arriba, y era agua, pero no atravesaba la luz del agua. Y bajamos, y entonces el que nos iba guiando dijo: prepárense, porque en un momento más vamos a prender los reflectores del submarino para que vean. Y lo dejó así calladito un momento y todos, no podíamos vernos nada, usted y la mano delante y no podía verse su mano, nada, no podíamos ver a las personas que estaban a nuestro alrededor, no podíamos ver absolutamente nada, todos estábamos viendo bajo las ventanitas redondas del submarino, ¿verdad?, hacia afuera, porque él dijo: estén viendo que voy a prender la luz. Y cuando prendió la luz, el espectáculo, miles de seres marinos de todos los colores, fosforescentes, algo extraordinario que estaba alrededor, pero no lo podíamos ver porque no había luz. Solo bajó 500 metros el barco. Esa fosa, nos dijo el que manejaba el submarino, tiene 8.800 metros de profundidad, y la más profunda tiene más de 15.000, la fosa de las Marianas. 8.800, o sea, el monte más alto del planeta Tierra, que es el Everest, no es tan alto como es de profundo el mar ahí en el Caribe. ¿Por qué les cuento esto? A eso se le llama el abismo, las profundidades del mar. Y ahí fueron arrojados los demonios. Y tienen terror. Le rogaron a Jesús que no los mande de vuelta al abismo. Y dice que había, si volvemos a la historia de Lucas 8, dice que había un hato de cerdos que pasían ahí. Y le rogaron a Jesús que le dejara entrar en los cerdos. Y Jesús, dice, les dio permiso. Fíjense, aún los demonios tienen que pedir permiso a Jesús. Muy a disgusto, pero no les toca otra, porque Él es el soberano y el Padre dio la orden de que a Él le tenían que obedecer. Y aún echados del cielo, todavía tienen que obedecer. Por eso, si volvemos a lo que estábamos leyendo en San Lucas, no ahora en el capítulo 8, bueno, si quieren ese versículo, 8:31 de Lucas, dice: le rogaban los demonios que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y los dejó. Jesús les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato de cerdos se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Los demonios sintieron la presencia, los cerdos sintieron la presencia de los demonios y salieron corriendo despavoridos, y de todos modos no se querían ir al fondo del mar y se fueron para el fondo del mar. Sí, porque Él les permitió en los cerdos, pero le rogaban que no los mandase ir al abismo, pero al abismo terminaron. Porque los cerdos se ahogaron y se fueron al fondo del mar. Interesante, ¿verdad? Todo lo que dice la Biblia. A veces leemos las historias, pero tenemos que ir atando cabos y ver cómo son las cosas, ¿verdad? ¿Ok? ¿Saben ustedes que el diablo habita en las profundidades del mar? Vamos al libro de Isaías. Isaías. Y vamos a buscar en el capítulo 27, versículo 1. Dice: en aquel día Jehová castigará con espada dura, grande y fuerte,
al Leviatán, serpiente veloz, al Leviatán, serpiente retuerta, dice allí, aquí en mi Biblia dice tortuosa, y matará al dragón que está ¿dónde? En el mar. ¿A dónde está el diablo? En el mar. ¿El dragón? ¿A dónde? En el mar. La morada del diablo es las profundidades del mar. Por eso dice que son profundidades de oscuridad, de tinieblas, donde están reservados los demonios para ser juzgados. Y recuerden, hoy en día andan sueltos, pero cuando se portan mal, desobedecen, se los manda a las prisiones otra vez y allá no pueden salir hasta que sean juzgados. Por eso los diablos tienen terror de que los manden a ir al abismo, porque allá se tienen que quedar en las profundidades del mar. Ahora estamos entendiendo un poquito sobre lo que es el mundo de los espíritus y apenitas le estamos entrando. Hay mucho que enseña la Biblia sobre esto, pero voy a volver al tema que estamos hablando. Ahora resulta que al diablo se le da la llave del pozo del abismo, de las profundidades, o sea, se le da el permiso de sacar a los demonios, a todos los demonios del fondo del mar. Eso es en la quinta trompeta. Y dice que abrió el pozo del abismo, y del pozo del abismo surgieron langostas como chapulines, pero millones que cubrieron el cielo, oscurecieron el cielo, parecía un humo lo que salía de la cantidad de demonios. Y vinieron y se aparecieron en la tierra. Les fue dado permiso de atormentar a los seres humanos por 5 meses. 5 meses. No de que los mataran, sino que los atormentaran. Y dice que el tormento de ellos es como el tormento del escorpión cuando hiere al hombre. O sea, es un dolor terrible. A mí nunca me ha picado un escorpión, gracias a Dios. Allá en el rancho donde vivimos aquí en Perris hay muchos escorpiones y a cada rato se aparecen aún dentro de la casa. ¿Ok? Pero gracias a Dios nunca me han picado. Y serpientes de cascabel, cantidades. Nomás ayer matamos una, el Betel me mandó la foto ayer justamente de la serpiente de cascabel que mató a Agustín, nuestro jardinero allí. Cada rato salen las serpientes. Es interesante que los escorpiones y las serpientes son símbolos de Satanás. Vamos ahora de vuelta a Lucas en el capítulo 10. Lucas capítulo 10. Dijimos que vamos a interpretar los símbolos que usa la quinta trompeta para que lo entendamos. Dice el versículo 17: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Fíjense, los que Jesús mandó, primero mandó 12, de 2 en 2, los 12 apóstoles a predicar, y luego mandó 70 más de 2 en 2 a predicar. Y cuando volvieron venían contentos y le dijeron a Jesús: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Con solo mencionar el nombre de Jesús, los demonios obedecen. ¿Entienden eso, verdad? Bendito sea el nombre de Dios, que hay un nombre poderoso que podemos invocar, y aún los demonios tiemblan a la mención de ese nombre. No tenemos que tenerle miedo a los demonios. El que sí le tiene que tener miedo es el que anda en mal camino, porque entonces el demonio tiene derecho sobre él, tiene poder sobre él. Pero si nosotros nos mantenemos fieles a Dios y a sus mandamientos, el demonio no nos puede tocar. Amén. Amén. Pero cuando nosotros andamos mal, no hay protección, porque Dios no nos puede proteger. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Versículo 18: y Jesús dijo: y yo veía a Satanás que caía del cielo como un rayo. Versículo 19: he aquí yo os doy potestad
degollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Fíjense, serpientes y escorpiones son dos símbolos de los demonios, de los espíritus caídos. Cuando ustedes leen en la Biblia serpiente, inmediatamente piensan en el diablo, porque él es la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Pero cuando ustedes leen serpientes en plural, está hablando de los demonios. Y cuando leen escorpiones, es otro símbolo de los demonios, de las fuerzas del enemigo. Entonces, cuando dice en Apocalipsis 9 que tienen colas con aguijones como escorpiones e infligen un tormento como el escorpión, está hablando de demonios. La misma Biblia nos lo explica. Ahora, se les da permiso a los demonios, pero no pueden tocar a ninguno que tenga ¿el qué? El sello de Dios en su frente. Alabado sea el nombre del Señor. Y tienen que obedecer y no pueden acercarse a ninguno que tenga el sello de Dios. Mañana vamos a hablar de cómo tener el sello de Dios para estar protegidos cuando venga la quinta trompeta, cuando los demonios salgan sueltos en la tierra. Ahora, fíjense bien, los demonios no pueden tocar a ninguno de los que han hecho pacto con el Señor Jesús y están de su bando. Amén. No los pueden tocar, no les pueden hacer daño. Cuando el diablo se aparece con sus ángeles, ya leímos que lo van a adorar todos los habitantes de la tierra. Fíjense el versículo que sigue, el 20. Mas no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Antes gozaos de que vuestros nombres están escritos ¿dónde? Amén. En los cielos. Más importante de que los demonios se nos sujeten es de que nuestro nombre esté escrito en los cielos. ¿Entienden esto, verdad? Cuán importante es este tema. Más importante que hablar de los demonios es estar seguros que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Ok? Ahora, cuando los demonios atormenten, no van a poder tocar a ninguno que tenga el sello de Dios, pero todos los habitantes de la tierra van a adorar al dragón. Eso lo dice la Biblia. Van a adorar al diablo cuando él se aparezca. Vamos a Apocalipsis para leerlo. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Dice el versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad. Le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Versículo 8. Y la adoraron. Todos los que moran en la tierra la adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde el principio del mundo. Así que, hermanos, ¿cuántos van a adorar al dragón y cuántos van a adorar a la bestia? Todos los moradores de la tierra le adoraron. ¿Cuántos? ¿Todos? Casi todos. Menos aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. O sea, la adoración al diablo cuando él se aparezca como Cristo va a ser universal, pero no se va a aparecer solito, ¿verdad? Va a ser con la bestia. ¿Y quién es la bestia?
Sistema católico romano papal, la Iglesia católica. No, la iglesia es la mujer que está montada en la bestia, hermano. La mujer está montada en la bestia. La bestia es el sistema político del Vaticano, que tiene una cabeza, y esa cabeza es el Papa. El papado es la bestia, no la Iglesia católica. La Iglesia católica es la ramera que está montada sobre la bestia. Eso es Apocalipsis 17, ¿verdad? Vi a una mujer sentada sobre una bestia. La mujer es la iglesia. Una mujer representa una iglesia. Pero una bestia representa un poder político. Y el Papa es el que tiene el poder político. La bestia de Apocalipsis 13 es el papado. Pero los seres humanos van a adorar al dragón que le dio autoridad a la bestia, el que le va a dar el poder para gobernar como líder del mundo entero bajo la gran tribulación, va a ser Satanás. Cuando el diablo se aparezca con todos sus ángeles, la gente va a decir, Cristo vino, y él va a reunir en cada ciudad a todos los líderes, y va a tener al frente a los dirigentes de su lado. ¿Y saben lo que les va a decir? Va a venir con su cuate. Va a venir con su mano derecha, con el Papa, y les va a decir, este es el hombre que yo dejé. Yo me fui al cielo, pero dejé al apóstol Pedro encargado de mi iglesia, y ha habido una sucesión de papas desde Pedro hasta ahora, y este es el hombre que yo tengo aquí. A él le tienen que obedecer, a él le tienen que adorar. Él es mi representante, yo soy Cristo y él es mi representante. ¿Entienden ahora el engaño? Por eso dice que van a adorar al dragón y van a adorar a la bestia, a quien el dragón le dio la autoridad de gobernar. ¿Y cuánto tiempo le va a dar autoridad para gobernar? ¿Cuánto tiempo? 42 meses, que son 3 años y medio. ¿Cuánto tiempo va a durar la supremacía del papado esta próxima vez que se le dé? En la Edad Media fue tiempos y medio tiempo, 1260 años, pero esta vez va a ser 42 meses literales. El gobierno del Papa con el diablo va a ser 3 años y medio. Y 3 años y medio va a durar la persecución contra el pueblo de Dios. Pero todos los habitantes de la tierra lo van a adorar. Pero por 5 meses los demonios van a atormentar a los seres humanos que no se quieran sujetar al diablo, no lo acepten como Cristo y no acepten al gobernante que él ha puesto, que es al Papa, como líder del nuevo orden mundial. Ahora vean, no puede tocar a los que han hecho su decisión por Cristo, porque Él los protege, tienen su sello. Pero tampoco el diablo va a ser tan tonto de atormentar a los que ya están de su parte. A todos los que están con Él, a eso tampoco los va a tocar. ¿A quiénes que el diablo va a atormentar y los demonios? ¿A quiénes? A los que aún no, a los que guardan los mandamientos de Dios no, porque Dios los protege. Dice que no pueden dañar a ninguno que tenga el sello de Dios en su frente. Entonces, ¿a quién va a atacar y a quién va a atormentar por 5 meses el demonio y sus ángeles? ¿A quién? A los que están en un término medio. No, hermano, a los cristianos no, porque tienen el sello de Dios. ¿A los qué? Fíjense, a los falsos cristianos. ¿Por qué? Porque los que se llaman cristianos no van a querer adorar a la bestia, porque ellos saben, pero tampoco están guardando los mandamientos de Dios. A los indecisos, a los que no han tomado una decisión, no, yo no voy a adorar a la bestia, ni voy a adorar al Cristo ese, pero tampoco quieren ponerse de parte de Cristo. A esos son los que el diablo los atormenta por 5 meses. Ahora quiero que entiendan lo siguiente. Los atormenta porque hay una sola manera de escaparse del tormento. Tienen que tomar una decisión. Para salir del tormento, ustedes saben que los estén picando con aguijones de escorpión por 5 meses. Ahí dice que los hombres buscarán la muerte, van a querer morirse, pero la muerte huirá de ellos. Van a tener que aguantar el tormento. ¿Hasta cuándo? Hasta que tomen una decisión. Si se pasan a las filas de Jesús,
Termina el tormento porque no los pueden tocar más, porque ahora le pertenecen a Cristo. Pero si se pasan a las filas del enemigo y lo reconocen a Él como Cristo, Cristo les cura las dolencias. Les dice, ustedes me adoran a mí, ya no tienen más que sufrir. Pero mucha gente va a abrir los ojos. Ahí es donde la gente se va a dar cuenta quién es el falso Cristo. ¿Por qué? Porque van a decir, ajá, y este es Cristo y está mandando a sus secuaces, a los que vinieron con Él, los ángeles de Él, a que atormenten a los seres humanos. Esa es la manera como Dios funciona. Y mucha gente que tiene inteligencia va a decir, este no es Cristo. Noten lo que dice ahí en Apocalipsis 9, el versículo 11. Dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿Ustedes saben lo que quiere decir Abadón? Abadón quiere decir el destructor y Apolión el desolador, el exterminador, el que causa destrucción, el que destruye, el que mata, el que hiere. El exterminador es el ángel del abismo, Satanás. Y mucha gente se va a pasar de bando ahí. En otras palabras, como dice el refrán, le va a salir el tiro por la culata. Claro, va a haber gente que para escapar al tormento se va a pasar del bando de él. Pero va a haber otra gente que cuando vea lo que él está haciendo, van a decir, no, este no es, y se van a pasar del bando de Cristo. Va a ser la última oportunidad de salvación. Si se ponen del lado de Cristo, Él los protege, Él los sella. Y el mundo entero va a quedar dividido en dos bandos. O están de Cristo, o están de Satanás. O guardan el día de Cristo, el sábado, o guardan el día que el falso Cristo ha dicho que Él ha cambiado, el domingo. Ahí se va a dividir toda la humanidad entre los que adoran al Creador y los que adoran al anticristo, al dragón y a la bestia. Ya no va a quedar ningún indeciso. En la quinta trompeta decide a todos los seres humanos. O se pasan del lado de Cristo o se pasan del lado de Satanás. Pero no va a quedar ninguno neutro. Y en la sexta trompeta, Dios le permite al diablo no solo atormentarlos, sino quitar la vida. Pero ¿a quién les va a quitar la vida? Mañana vamos a ver eso. Y esta es la parte más dura de todo lo que tengo que explicar de las trompetas. Lo más duro que les tengo que decir es que Dios va a permitir que millones de hijos suyos mueran como mártires en manos de Satanás. Y usted dice, no, no puede ser. Si no los pueden tocar porque tienen el sello de Dios, entonces ¿cómo Dios va a permitir que los maten? Dios tiene un propósito. Amén. Amén. Y mañana vamos a hablar sobre la sexta y la séptima trompeta. Esta noche quería llegar a la sexta, pero no llegué, porque me fui mucho hablando del diablo, ¿verdad? Del abismo. Pero por lo menos completamos la quinta trompeta. Mañana vamos a ver la sexta. Léanla, por favor, de antemano. Esta noche, lean la sexta trompeta. Desde el capítulo 9, vuelvan a leer del versículo 1 hasta el 12. El versículo 12 dice, el primer ay pasó. Y aquí vienen dos ayes todavía después de esto. Y luego el 13 dice, y el sexto ángel tocó la trompeta. Y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año. Una fecha específica, hora, día, mes y año, que está señalado. ¿Para qué?
para matar a la tercera parte de los hombres. En la quinta trompeta no les dan autoridad ni poder para matar, solo de atormentar. Pero en la sexta hora Dios le permite matar a una tercera parte de los seres humanos. Y dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. ¿Ustedes saben lo que es un ejército de 200 millones? Si ponemos juntos todos los ejércitos de todas las guerras que ha habido en el planeta Tierra en toda su historia, no alcanzan a ser 200 millones de soldados. Pero aquí Juan dice, yo oí su número. ¿Y por qué son tantos? Sigan leyendo quiénes son los jinetes. Versículo 17. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes, ¿serpientes qué? Demonios. Tenían cabezas y con ellas dañaban. En las colas tenían cabezas los caballos y con ellas mataban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de su hurto. Fíjense que el diablo no mata a los que están adorando a los demonios y a las imágenes. ¿A quiénes mata entonces? Mañana lo vamos a ver.